Y hermosa noche, Señor. Te pido que ninguno de los que estamos hoy presentes puedan salir de este lugar de la manera en la cual llegaron, sino salgan con fe, salgan, Señor, convencidos de vivir una vida diferente. Habla su espíritu, habla su corazón y avívalos en el nombre de Jesús, Señor, y que una atmósfera de milagros, de poder y de gloria pueda manifestarse ahora en este lugar. Diga conmigo: Señor, habla, que tu siervo escucha. Dele fuerte ese aplauso al que vive y al que reina. Gracias. Surge una pregunta en mi espíritu, en mi corazón, y es la pregunta: ¿en qué te ocupas? Lo voy a hacer de una manera más amplia y sería: ¿en qué nos ocupamos? ¿A qué es a lo que nosotros le damos realmente peso, valor día a día? ¿A qué es a lo cual nosotros invertimos el inco, la dedicación día a día? Cuando yo veo este pasaje en el versículo 11, el apóstol Pablo a su hijo de la fe Timoteo le dice: esto manda y enseña. Y entonces vamos al versículo 13, por favor, conéctese conmigo al verso 13 y mire lo que dice: entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15, quiero que lo lean todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16, por favor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Toda la iglesia, léalo por favor el verso 16. 1, 2, 3. Me llama la atención cómo va terminando este pasaje. Y voy a usar, hermanos, de la coma en adelante. Dice: te salvarás a ti mismo y a los que. Qué importante es que podamos tener seguridad de nuestra salvación. Para que nosotros podamos tener seguridad de esa tan grande salvación que hemos recibido de parte de Dios, del Padre, de parte de Jesús, deberíamos de tener en cuenta, hermanos, el tiempo a lo cual nosotros le estamos invirtiendo nuestra ocupación. Hacia dónde nosotros, hermanos, enfocamos nuestra ocupación día a día. Dos versículos que me llaman la atención: el versículo 13 y el versículo 15 habla la palabra ocúpate, ocúpate, ocúpate. Y es de vital importancia que ahora en este tiempo podamos entender, mis amados hermanos, el poder, el valor de ocuparnos en las cosas del reino. Si estuviera Jesús, Jesús nos lo diría de otra forma y de otra manera. Y él diría de esta forma: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. El cristiano se lo sabe, el cristiano lo expresa, pero el cristiano no lo vive. Invertimos ocupación y tiempo, hermanos, en el trabajo, ocupación y tiempo en la escuela, ocupación y tiempo en algún deporte, ocupación y tiempo en un momento de ocio, algún juego, hermanos, las redes sociales, etcétera. Pero, hermanos, vamos desvalorizando y nos vamos desatendiendo de las cosas de peso, de las cosas eternas. Por eso para mí es importante en esta preciosa y hermosa noche preguntarnos en qué nos estamos ocupando. Entonces mire rápidamente, la palabra ocúpate, la palabra ocúpate significa dedicar. Diga conmigo: dedicar. Diga: apropiarse.
Diga practicar. Y me llamó la atención porque la palabra ocúpate también significa producir. Diga conmigo producir. Cuando tú te ocupas en algo, como resultado vas a comenzar a producir. ¿Qué es lo que vas a producir? En lo que te estás ocupando. Tú te ocupas, mis amados, ¿verdad?, a estudiar una receta de comida. A la vuelta de unas horas estarás ejecutando esa receta y estarás produciendo un alimento. Tú te ocupas, hermanos, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad?, a dedicarte contundentemente en un deporte. Un día vas a estar, ¿verdad?, desarrollando ese deporte con mayor excelencia. En lo que tú te ocupes es en lo que tú te vas a producir en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años. Si tú te ocupas mucho en la carne, déjame decirte que tu futuro ya está marcado. ¿En qué? En ser una persona más carnal. Si tú te ocupas más en las cosas del Espíritu, déjame decirte que en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses vas a ser una persona más del Espíritu. Vas a dominar más los dones, más los talentos, y vas a estar viviendo en una atmósfera diferente. En lo que tú te ocupes es en lo que tú te vas a estar produciendo, hermanos, más adelante en la vida. Por eso la pregunta en esta preciosa noche: ¿en qué nos estamos ocupando? Entonces, mire rápidamente, ayúdame por favor al versículo 15. Dale lectura una vez más al verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Se habla de una manifestación poderosa de la iglesia. Entramos en tiempos donde en muchos lugares se está hablando que viene una manifestación del Espíritu sin precedentes como nunca en la historia, hermanos, se ha visto, porque creo yo también firmemente que viene un sacudimiento a la tierra de una manera sorprendente, tremenda, pero también una manifestación del poder de Dios en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Pero para que nosotros podamos aprovechar y asimismo manifestar el poder, la gloria, la manifestación de los milagros en la tierra, necesitaríamos comenzar con esa palabra que dice ocúpate, ocúpate. Hermanos, si nosotros comenzamos a ocuparnos de las cosas del Espíritu, si nosotros comenzamos a dedicarnos, si nosotros comenzamos a apropiarnos, si nosotros comenzamos a practicar, dicen por allá afuera, ¿verdad?, hay un dicho que la práctica hace al maestro. Y recordaba yo la historia, hermanos, verídica de un evangelista que dice que le decía: Señor, yo quiero que tú me uses en señales, prodigios y milagros. Yo quiero orar por los muertos y que resuciten. Esa era su oración. Entonces dice que, hermanos, él comenzó a activar, ¿verdad?, su vida en ese llamado de resurrección. Y dice que donde había un muerto él iba y oraba. Y hermanos, creo que el muerto se moría más. Y luego le hablaban por uno que estaba agonizando: y Padre, ahora vas a manifestar tu poder. Y se moría. Y él cuenta esa historia: 1, 2, 3, 4, 5. Cuando yo leí la historia de este hombre, dije: no, está tremendo. ¿Sabe por cuántos muertos oró y no se resucitaron? Él así lo dice. Dice que él oró por 999 personas muertas y ninguna se resucitó. Ninguna. Dice: pero cuando llegué al muerto 1000, paz. 1001, paz. 1002, paz. 1003, paz. 1004, para arriba. Dice que aún en los estadios llevaban los féretros, y en los mismos estadios los muertos tocaban de adentro y querían salir, porque era ya tanta la gloria y la unción que estaba depositada en él, que los muertos, hermanos, aún en féretros tocaban de adentro. Hey, open me, abran,
Porque estaban resucitando. Pero ¿cuántos intentos tuvo que hacer? 999 intentos. Él se estaba ocupando en esa gracia. Él se estaba ocupando en esa unción. La palabra ocupar dice practicar. Él estaba practicando. Y tremendo, ¿verdad? Oraba por uno y se moría. Imagínense, hermanos, entrar a un velorio y decirles: déjeme orar por su familiar. Pues a ver, pues ore. Y llorar y que no pasara nada. Fíjese nada más que tremendo. La vergüenza, quizás el vituperio contra su fe y todo. Pero hermanos, cuando vino ya esa gloria, cuando él entendió, ¿verdad?, que tenía que persistir en eso en lo cual soñaba y se tendría que ocupar y lo tendría que practicar, entonces llegó lo que dice al último: sea manifiesto a todos. Entonces dice: ocúpate en estas cosas y entonces dice: para que tú, si nosotros no nos ocupamos en las cosas de Dios, si nosotros no permanecemos en las cosas de Dios, jamás podremos ser una generación, una iglesia de buen aprovechamiento. O tenemos buen aprovechamiento o tenemos mal aprovechamiento. Quizás, como venimos de una cultura donde todavía se califica con, hermanos, con números, con dígitos, el cristiano se conforma con el 6. Estoy en el 5.9, un decimal y paso, aunque sea de panzazo. Pero imagínense, mis amados hermanos, que nos dijeran que no se van a calificar con números, con dígitos, que se va a calificar aprobado o reprobado. Entonces la pregunta: ¿dónde estamos? ¿Qué tanto estamos aprovechando el tiempo en las cosas de Dios? Este pasaje nos confronta y dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y entonces, ¿qué dice? Para que tu aprovechamiento si usted se ocupa, hermanos, a dedicarle un tiempo a un idioma, al pasar de los meses estará usted dominando ese idioma. No hablo de hablarlo, hermanos, hay como que, pues hay más o menos, me daría a entender. No. Si usted se ocupa, usted va a aprovecharlo de tal manera que se va a manifestar su fluidez en ese idioma y va a parecer casi usted irundio de ese país. Usted va a hablar como aquel de allá y le va a decir: oye, ¿tú eres de aquel país? Hablas muy bien el chino mandarín. ¿Tú eres chino? ¿Qué onda? No, me he ocupado tanto que ya lo domino y que casi me parezco a uno de allá. Nada, me faltan los ojitos rasgados, pero es por la ocupación, por la dedicación. Iglesia, entendamos, es el tiempo de ocuparnos, es el tiempo de dedicarle. Es más, mire, pregúntele a su hermano que está a la par: disculpa, distinguido siervo, ¿cuánto tiempo ocupas tu vida para ocuparte de las cosas de Dios? Pregúntele, por favor. Pregúntele y dígale: ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Qué tanto tiempo te ocupas tú en buscar una revelación que venga de lo alto? Porque queremos revelación, pero mire, yo les he enseñado, yo les he dicho, diga conmigo: la palabra se puede interpretar de tres formas. Diga: la palabra se puede interpretar de tres formas. Y si no, se lo pongo de esta manera. Diga: una predicación se puede presentar de tres formas. Número uno, diga: por una investigación. Una predicación o una palabra se puede exponer
gracias a una investigación que se tuvo de la misma. Diga investigación. Número dos, diga número dos. La palabra a exponer se puede también traer por causa de una transpiración. Diga transpiración. Entonces hay gente que viene y predica una investigación y se oye muy bien porque fue muy extensa, muy buena su investigación. Te habló del griego, del hebreo, te habló de la historia, te habló, hermanos, de si tú quieres, del latín, etcétera, y te puso una muy buena palabra investigada. Pero hay otros que vienen y traen una transpiración. Pone una predicación de tal evangelista, la escucha, viene y la presenta como una revelación, pero no, es una transpiración. Amén. Y a veces trae hasta ciertos motes o modos del evangelista. Y usted dice: no, este no está hablando por su cuenta, este está hablando de tanto que oyó y hasta se le pegó. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Dice: no, este está oyendo mucho a tal evangelista, ya habla como él. Entonces es transpiración. Pero hay una forma efectiva. Y mire, la investigación y la transpiración no van a trascender mucho. Esa palabra puede incluso tener el peligro de secarse. Pero cuando usted trae una revelación, eso es diferente. Porque la revelación produce vida. La revelación produce quebrantamiento. La revelación, hermanos, trasciende más allá que una investigación y que una transpiración. Entonces es muy importante que nosotros en este tiempo nos estemos ocupando en las cosas del Espíritu, para que Dios pueda manifestar su poder en nosotros y asimismo tener buen aprovechamiento. Entonces mire, le dice aquí de esta manera: ocúpate. Y luego le dice: permanece. Es el tiempo de permanecer, hermanos, conectados, hermanos, a la voz del Espíritu. Apenas platicaba yo en estos días con una persona y hablábamos un poco de la oración y no lográbamos como poder entendernos. Yo ya lo había entendido, lógicamente, pero él no me lograba entender. Y yo le decía dentro de mí, decía: Señor, ¿cómo? Y entendí yo de esta manera explicárselo. Y le dije: mira, es que la oración es como el cordón umbilical, ¿o cómo? Bueno, el cordón umbilical que el bebé trae adentro. Que si ese cordón se corta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el cordón de adentro de ese bebé se le corta? Aborta, se muere. Y lo mismo así sucede. Haga de cuenta que usted, mis amados hermanos, tiene que tener ese cordón de vida. Si ese cordón de usted de repente lo corta, deja de orar, deja de tener comunión con su Padre, créalo que usted va a comenzar a morirse, a secarse. Por eso la importancia de ocuparnos en qué, en la oración, ocuparnos en qué, en la lectura, ocuparnos en qué, quizás en adorar, en exaltar, ocuparnos en las cosas de Dios. Todo tiene su tiempo. Ya viene usted de su trabajo, ya ocupó su tiempo un poco en el trabajo. Ahora ocupe estas horas en escuchar, en dedicarse, en humillarse. Es más, yo le podría decir, si es necesario, hasta apague un poquito su celular, póngalo en modo avión y ocúpese un momentito en decir: estas 2 horas, este tiempo lo voy a ocupar totalmente en las cosas de Dios. No me voy a distraer en nada, porque entonces estaré aprovechando esta visita a esta casa, y entonces pronto se va a manifestar el poder, la gloria, la presencia de Dios en mi vida, y entonces los de mi casa serán salvos. Pero hay gente que viene y se sigue ocupando, mis amados hermanos, de sus mensajes, de sus asuntos. Desde aquí sigue, es que yo sigo trabajando desde aquí. Ahora que vino la pandemia, ¿cómo se le llamaba a los que trabajaban en casa? Home office. ¿Cómo sería trabajar en la iglesia? Office church. ¿Cómo? Church office. Y así hay muchos. Y no, mis hermanos, no traiga su oficina a la iglesia.
No traiga sus ocupaciones a la iglesia. Amadas hermanas que a lo mejor ya están aquí pensando, y mañana me paro temprano y voy a lavar y no me compraste el clarasol. Espérese, tranquila. Dígale tantito a la hermana o al hermano, tranquilo. Cada día trae su afán. Espérate, tú no sabes si mañana vas a vivir y ya estás pensando tú en la lavadora, en el clarasol, en el jabón. Espera, tranquilo, ocúpate ahorita en las cosas de Dios y entonces vas a tener buen aprovechamiento y entonces se va a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Dele fuerte ese aplauso al que vive y al que reina. Mire, si nosotros logramos ocuparnos en las cosas de Dios, hermanos, la palabra manifiesto viene de la palabra griega phaneros, que significa brillar. Diga brillar, diga hacer notoria la luz, diga mostrar, diga resplandecer. Por eso a usted y a mí nos conviene ocuparnos, hermanos, con buena dedicación a las cosas de Dios. Amén. Diga, todo tiene su tiempo. Hay países donde le ponen hasta tiempo al trabajo y se tiene que respetar. Hay países donde verdaderamente dicen 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Ese es el cumplimiento legal al cual la persona tiene que dedicarse. ¿A qué? A su trabajo. Entonces, si nosotros tomáramos ese tiempo, podríamos decir, sabes, ya trabajaste, quizás no 8, 10 horas, ya trabajaste. Ahora estás en la iglesia, conéctate en las cosas de Dios, para que puedas tener buen aprovechamiento, se pueda manifestar la luz de Cristo. Y entonces verso 16, miren lo que dice el verso 16. Dale lectura por favor al verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces se da cuenta. Pastor, ¿en qué me tendría yo que ocupar? Bueno, ahí dice, número 1 dice, ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, ocúpate un momentito, resérvate un momentito al día, antes de que termine el día, valga la redundancia de la palabra, a preguntarte, ¿cómo estás delante de Dios? Ocupa un momentito de tu día para poder verificar qué tan cuidadoso fuiste en ese día. ¿Cómo fueron tus business, tus negocios? ¿Cómo fueron tus relaciones con las personas? ¿Mentiste, abusaste, gritaste? El carácter, ¿cómo está? Porque dice ahí, ten cuidado, ¿qué dice? De ti mismo. Entonces, lo número 1 en lo cual nosotros tendríamos que ocuparnos es en cómo estamos nosotros comportándonos delante de Dios. Y luego, ¿qué dice? Y en la doctrina. Entonces la grande pregunta, hay una doctrina vital, fundamental, y le voy a decir dos doctrinas vitales, fundamentales. Diga conmigo, la doctrina de la salvación y la doctrina, hermanos, de la santidad o de la consagración. De por lo menos deberíamos de estar ahí ocupados un momento. ¿Qué tan? ¿Qué tan segura está mi alma para ser salva? Ocúpate en esa salvación, en esa doctrina. Me traen otro micrófono, por favor. Ocúpate en esa doctrina. Ocúpate en esa doctrina. Ocúpate en esa doctrina. En la doctrina de la salvación, en la doctrina de la consagración, en la doctrina de la santidad. ¿Cómo estás viviendo santamente o cómo estás viviendo? Por eso dice ahí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Gracias. Y de la doctrina. Luego vea lo que dice, persiste en ello, porque viene grande resultado. Pues haciendo esto, ¿quiere ver una generación salva? ¿Quiere ver una familia salva? Ocúpese.
¿Sabe que hay gente que desvaloriza aún los servicios dentro de la iglesia sin saber que el ocuparse en las cosas de Dios traerá grandes recompensas? Porque la obra en la cual está usted hoy parado, sentado, que es la obra de Dios, no es de un hombre, vuelvo a decirlo, es de Dios. Si usted se ocupa en la obra de Dios, grandes recompensas y creces vendrán a su vida. Porque dice la palabra que Él no es deudor de nadie. Y dice la palabra que Él dará su justo pago, su justa recompensa a todos. Si nos toca hacer el aseo, ocupémonos por hacerlo bien. Si somos llamados para cumplir o llamados, mis amados, para quizás dedicarnos un poco al área del talento, cumplamos, ocupémonos con pasión, con amor, porque de esa manera, hermanos, nosotros vamos a comenzar a resplandecer. La gloria de Dios se va a manifestar y entonces seremos salvos, no solamente nosotros, sino salvos también los que nos oyen. ¿Sabe que hay gente que no le gusta servir? Y así literalmente no les gusta y no quieren servir. Y no han logrado entender la recompensa y la bendición que se produce cuando uno sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga: el servicio es la escuela, es el área de entrenamiento. Diga: es el área de amoldamiento para mi llamado. Todo aquel que no sirve no está preparado para un púlpito. Todo aquel que no sirve no está preparado para un altar. Así se lo digo. Podrá usted tener la mejor teología en su corazón, pero si usted no ha estado en algún área de servicio de la congregación, usted no está listo para ocupar un lugar de esto. Porque en el área del servicio es donde comienzas a ser pulido, moldeado, forjado, trabajado para pasar aquí al frente. Porque ahí en el servicio es donde vas a encontrarte con gente que quizás te diga: trapiele más allá. Oh, ahí te están trabajando el carácter. Hermanito, tráigame otras 2 cubetas. Oh, ya me cansé. Vaya, te están, hermanos, moldeando. ¿Sí me explico? Ocúpese y prepárese, porque después de ahí se va a manifestar ese llamado poderoso. ¿Dónde? En un altar. En un altar. Por eso el Señor, cuando tomamos la obra, el Señor nos dio un llamado y nos dijo: no pongas a la gente por su conocimiento, sino pon a la gente por su fidelidad. Y el primer punto que nosotros miramos de fidelidad es en el servicio. Por eso cuando alguien aquí llega y nos dice: no, es que yo sé dar chiflidos, por ejemplo, yo sé tocar la trompeta. Ah, ok, entonces hay que ponerlo en un área de servicio. Si es fiel en esa área de servicio, entonces pasa al altar. No, es que yo sé echar fuera demonios y yo estuve en un curso de guerra espiritual. Ah, ok, véngase a la intercesión. Si yo veo su fidelidad en la intercesión y veo su fidelidad quizás en la cocina, al rato usted será un escudero de la iglesia y usted estará reprendiendo demonios. Amén. O sea, entra usted a una activación. Pero mientras usted no pueda obedecer, usted no va a poder, hermanos, ocupar un área del altar. Por eso es importante ocuparnos. Por eso dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo ya. Entonces mire, verso 13, dale lectura fuerte, hija, porque aquí nos sigue hablando el Señor. Verso 13: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ¿en qué más nos tenemos que estar ocupando? Una cosa es la doctrina. Ahora dice este verso: ocúpate en qué. A ver, entonces ahora pregúntele a su hermano que está a la par: ¿qué tanto lees la Biblia?
Punto siguiente, ocúpate ¿en qué? En la exhortación. ¿Y luego qué dice? Pero ¿sabe que hay gente que no le gusta leer la Biblia? Hay gente que no le gusta ser exhortada. Y hay gente que no le gusta ser enseñada. ¿Y a mí qué me va a enseñar? Y a mí que el pastor no me venga a decir nada, porque él es igual que yo, él es un hombre. Lo hemos hablado muchas veces y lo hemos dicho, Jesse Dix, así es. Yo soy un hombre, la pastora es una mujer, somos seres naturales, sí es cierto, diga sí es cierto. Pero lo que nos caracteriza en algo diferente, el manto que portamos. Eso es lo que usted tiene que entender. Amén. Es como parar aquí un papá y parar aquí un hijo. Los dos son seres pensantes, diga seres pensantes. Diga, los dos son seres naturales, pero con un, hermanos, manto diferente. Uno carga un manto de autoridad como padre y el otro carga un manto como hijo. Entonces debe de haber un respeto. Amén. Y no porque los dos sean seres humanos, entonces quiere decir que se van a poner al tú por tú y el hijo le va a demandar al padre, porque no debe de ser así. El hijo tendría que obedecer a papá. ¿Por qué? Porque es padre, porque trae un manto, hermanos, de padre, un manto de autoridad diferente. Entonces es lo que la iglesia muchas veces no entiende. ¿Y por qué no lo entiende? Porque no se está ocupando ¿en qué? En la lectura. Y la palabra de Dios dice, escudriñar las escrituras, porque a mí, ay Padre bendito, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, la salvación, la bendición, la transformación, la sanidad, el milagro, el cambio. ¿Dónde? En la escritura. Pero si usted no se ocupa en ella, a ver, pregúntele a su hermano que está a la par, disculpe, ¿sí lee la Biblia? ¿Sí? ¿Qué le dijo? ¿Que sí? A ver, pregúntele tantito hacia el de la par, disculpa, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Porque si nos ocupamos vamos a saber. Y luego no solamente eso, dice, entre tanto voy, ocúpate en la lectura, dice, en la exhortación. Y si tenemos que ser exhortados, enseñados, séme aquí, exhórtame, enséñame, quiero cambiar. Amén. Entonces miren, déjenme ir terminando con esto, por favor. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Si en algo tendríamos que estarnos ocupando y dedicando, es en ese don que Dios nos ha dado. ¿Qué tan pulido tienes el don que Dios ha puesto en tu mano? ¿Aló? Los que son cantores, ¿qué tan pulido tienen ese don del canto? ¿O solamente lo quieren sacar a la luz o lo quieren pulir el día que tienen su clase? Solamente. Si logramos ocuparnos más en el don, más excelentes seremos en el mismo, más ungidos y más poderosos. Pero mire, rápidamente, Tito 3:8, por favor, dale lectura. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, ¿se da cuenta? Palabra fiel, ¿qué dice? Es esta. Y en estas cosas quiero, ¿qué dice? Y miren, el apóstol Pablo también diría, verdad, de otra manera, a mí no me es gravoso
volverles a repetir las mismas cosas. No me es molesto, porque aquí en Tito habla de una insistencia. Y si tengo que insistirle en que se ocupe de las cosas de Dios, ese es mi deber como pastor, insistirle, ocúpese, tenga dedicación, lea la Biblia, ore a Dios, venga con gozo, venga con alegría, desconéctese un poquito de lo natural y venga a lo espiritual. Es mi llamado, insistirle. Vea, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse. ¿En qué debemos estarnos ocupando? Pero a veces la gente se ocupa más, hermanos, en pasar la noticia de la colonia, el chisme de la familia, en contar, hermanos, la serie de Netflix fulana de tal, cuando deberíamos de estarnos ocupando en tener buenas obras. Ayúdame con este pasaje. Bueno, terminamos. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Útiles. Vamos aquí. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. ¿Sabe por qué? Mire, una de las señales, mis amados, de que el Señor viene pronto, lo he dicho muchas veces, pero hay que ver el contrapeso también. Una de las señales, y incluso he escuchado a pastores que como que no concuerdan mucho en esa señal, pero bueno, yo respeto también por si usted lo ha escuchado, porque hay pastores que incluso dicen que no habrá un avivamiento al final del siglo, al final del tiempo, sino todo lo contrario, se van al contrapeso, que viene sacudimiento, que viene persecución, que viene lastimosamente, hermanos, muerte para la iglesia, etcétera. Y bueno, yo sí creo que pueda venir una visitación poderosa, gloriosa, y que le ponemos naturalmente como palabra avivamiento. Que la palabra avivamiento no existe en la Biblia, pero podríamos tomarla de la palabra avivar. Amén. Entonces yo sí creo que una de las señales de la iglesia del último tiempo que será arrebatada será una iglesia avivada. ¿Y de dónde me baso? ¿De dónde tomo yo esa parte? Porque dice que Él viene por una iglesia gloriosa. Y la palabra gloriosa viene de la palabra, ¿verdad, hermanos? Gloria. Entonces una iglesia del final del tiempo que camine con gloria, indudablemente será una iglesia en el fuego del Espíritu, avivada, con señales, con prodigios y maravillas, amén. Pero también está el contrapeso, donde dice la palabra que en el tiempo final el amor de muchos se enfriará, la apatía vendrá, la apostasía surgirá. Entonces también veo yo, hermanos, un contrapeso. Y cuando hablo de adormecimiento, cuando hablo, hermanos, de falta de fe, cuando hablo, hermanos, quizás de una apatía, o hablo, hermanos, de un punto de anticristo, no va a ser allá afuera, va a ser también aquí adentro. Y si usted no quiere ser parte de esa iglesia apática, fría, tibia, sin fe, usted necesita ya comenzar a tomar con seriedad las cosas de la fe y ocuparse en las cosas de Dios que traen mucho peso. Por eso yo le decía, logremos entender, capturar el lugar y el tiempo en el cual nos encontramos. Estamos en la iglesia, vamos a aprovecharlo al máximo. Ocúpese en ello. Medite en la palabra. Por eso vea lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 2. ¿Sí le dije verso 2? 12. Filipenses 2:12, por favor, en la pantalla. Dale lectura, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una vez más. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué debemos de ocuparnos? ¿Con temor? A ver, pregúntale al que está a la par. Disculpe, ¿usted está seguro de su salvación? Es más, dígale, si el Señor te llamara hoy, ¿estás listo? Ah, claro, cómo no, si yo hasta predico. Dile, no es por obras, para que nadie se gloríe. Ah, no, bueno, no solamente predico, también echo fuera demonios. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué tanto tiempo se dedica usted para meditar en esa parte tan importante que es la salvación? No es por obras, diga, no es por obras. Diga, no es por señales. Diga, no es por hablar en tantas lenguas. Diga, no es por cantar bonito. Diga, pastor, no es por predicar. Porque esa es otra onda. Diga, esa es otra onda. Entonces deberíamos de ocuparnos un momentito, quizás a sentarnos y meditar cómo estamos delante de Dios. Porque no vaya a ser que el Señor nos llame a cuenta de un de repente, o que Él venga y quizás, sorpresa para muchos, que se tengan que quedar. Porque a veces nosotros queremos evaluar nuestra conducta por las obras. Y no estoy desmeritando las obras, sí hay que tener obras, pero la primera obra que deberíamos de cuidar, obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Ocupémonos. Y se lo dejo de tarea. Ayúdame con este otro pasaje, ya voy a terminar. Venga, avivados al altar, por favor. Ayúdame con este. Primera de Crónicas 4:23. Dale lectura, por favor. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. A ver, ahora pregúntale al que está a la parte. Disculpe, ¿usted sirve o no sirve? Y ahora pregúntele, ¿qué también te ocupas de tu servicio? Bueno, pero ya creo que se lo puse. Fíjese que le voy a abrir un poquito mi corazón en esta parte. Sé que a veces la iglesia, el llamado, el ministerio, los departamentos de la iglesia a veces pasan por ciertas tormentas, por aguas un poquito tormentosas de repente, y la barca se sacude. Y me ha tocado porque de repente, en el caso nuestra hermana Betty, la pastora Betty, que es la encargada del aseo, ¿verdad? De repente me habla, pastor, no hay gente que quiera servir en el aseo. Hice el llamado y me dijo que no podía, que estaba ocupada, etcétera. Y no solamente en el área del aseo, a veces también nos sucede en el área del talento. Pastor, ¿usted cree? Le pedí 8 huevos cocidos, fíjese, cocidos, 8 huevos.
Y me digo que no, que si quería ya me los traía así, o a veces dicen que no. Y fíjese que no una vez, 3, 4, 5 veces, si usted quiere, lo he platicado con la pastora y le he dicho: mira, vamos a contratar una persona para el aseo. Nos quitamos de problemas, que fulano no vino, que sí vino, que no quiere, que sí quiere, que le pesa el servicio, etcétera. Y hemos estado, mire, a punto. E incluso una vez, aquí también ya nos ha pasado, vino una persona a ver, para ver cuánto nos iba a cobrar por mantener la casa de Dios limpia. Y estábamos a punto de dar ese paso para darle ese salario a esa persona semanal, hasta a punto, cuando después nos detenimos y entendimos que le estaríamos robando a muchos hermanos una bendición, cosa que la gente no ha logrado entender, que el servicio, hermanos, es una bendición. No lo entienden muchos. Muchos lo siguen viendo como una imposición. Muchos así lo han visto. Y este pasaje al final dice: ocupados en su servicio. Deberíamos de entenderlo, deberíamos de comprenderlo, deberíamos de entender, hermanos, lo importante que es servirle a Dios. Y agradezco por los que fielmente han estado en obediencia los viernes a las 8:30 de la mañana, quizás hoy o mañana para la cena del domingo, y aparte lo que se suma de repente cuando viene alguna semana de trabajo. Les agradezco a los que invierten un poco de su tiempo, y les anuncio que Dios les hará justicia. Les anuncio lo que dice Salmos capítulo 23, que Él hará memoria de todas nuestras ofrendas, y el servicio es una ofrenda a Dios. No es Salmo 23, Salmo 21 me parece, no 22, Salmo 20 me parece, 23 me parece, sí, creo que es Salmo 23, no, Salmo 23 no es, Salmos 23 me parece. Entonces deberíamos de poderlo entender, mis amados hermanos, la importancia. Vea lo que dice: haga memoria. Y vea qué tremendo: haga memoria. Hay una coma y dice: y acepte. Y hay una palabra al último que es shelab. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra shelab? La palabra shelab significa silencio. Cuando Dios permitió ese versículo, al final hizo un silencio. Casi como mediten. Pero voy a tomarlo de esta manera. Cuando dice: y acepte, para que tu holocausto, tu sacrificio, pueda ser aceptada, tú necesitas tener una ofrenda en el altar. Y la ofrenda en el altar no solamente habla, hermanos, del trigo, no solamente habla de la economía, habla del servicio. Todo aquel que sirve es un olor fragante delante de Dios, que sube como ofrenda. Y entonces el Señor dice: acepto tu holocausto, acepto tu holocausto, acepto tu sacrificio, por cuanto he visto tu servicio. Y me encanta cómo comienza diciendo: haga. No sé si usted nos ha escuchado, pero cuando hemos pasado por algún momento turbulento, muy difícil en la familia, uno de los pasajes que yo tomo es ese, y Ángel apenas me lo compartía. Ahora que pasó lo de Asaf, él le recitaba al Padre ese pasaje, y él le decía: Señor, yo te he servido, yo he estado en tu casa, haz memoria de mi ofrenda. Te pido por Asaf. Y ahí anda mi pequeño Asaf. Eso es tener siempre un servicio en el altar, por el cual le podamos decir al Señor: Señor, haz memoria. Por
Por eso deberíamos de ocuparnos, hermanos, en tener un servicio activo, no ocasional, dije activo en la iglesia. Activo. Aquí estoy, papá. Amén. Cerramos con esto. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Dale lectura, hija, por favor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿En qué te ocupas más? ¿En la carne o en el espíritu? En casa tenemos de vez en cuando un dicho, y a veces me lo recuerda mi esposa. Pastor, ¿usted ve la tele? Sí, hermano, yo no le voy a mentir que no la veo. Pero sabe, de repente la pastora se acerca y me dice: oyes, ya vi que estuviste ahí viendo esa película 1 hora, 1:30. Sí, amor. Bueno, ahora de por lo menos empata el partido. Ese dicho tenemos. Ellos lo saben, mis hijos lo saben. ¿Ya estuviste ahí jugando tantito ahí cuando eran niños? Por ejemplo, Ángel, el PlayStation. Ahí estuviste jugando ahí 1 hora tu Play, ¿verdad? Ahora empata el partido. Vete a leer la Biblia 1 hora. Al menos terminar el día como que empatados. Que si le podemos dar un poquito más, qué mejor. Más al espíritu, no a la carne. Porque vea lo que dice ahí: ocuparse de la carne es. Entonces al menos hay que mantenernos respirando. ¿Y cómo? Empatando. Si usted se dedicó en la noche, hermanos, a estar ahí en sus redes sociales, del Instagram al TikTok, del TikTok al Facebook, y luego otra vez, y ya vio que se echó 2 horas, pues ahora también échese 2, 3 horas leyendo las cartas, la Biblia, la palabra. 40 minutos de lectura, 20 minutos de oración y 1 hora de adoración. De por lo menos empate el partido, porque si no, usted lo que va a traer a su vida va a ser muerte. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí está una muy buena respuesta para aquel cristiano que se acerque y le diga: Monse, es que no siento paz, ando intranquilo. Ya sabemos por qué. Porque te estás ocupando más de la carne que del espíritu. Porque si tú te ocuparas en las cosas del espíritu, tendrías vida y paz. Ponte sobre tus pies, por favor.